Muy buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy contenta de estar en esta experiencia tan especial. Muchas gracias por esta forma de presentar este cruce de tiempo y espacio. Y además me siento bastante honrada en poder aportar a un trabajo tan interesante que me ha llevado a una lectura bastante dinámica, una lectura bastante entretenida y que sin duda alguna ha contribuido en mi formación, me ha permitido entender algunas situaciones, pero también me ha despertado una serie de dudas. Creo que es una de las principales riquezas de esta experiencia, la lectura del libro escrito por el padre Falla. Y con todo el respeto que me merece el autor, todas las personas que han colaborado a la construcción del libro, voy a emitir algunas consideraciones y espero que, tal como se ha dicho al inicio, pueda ser un espacio para abrir muchas más dudas, para abrir muchas más inquietudes y que podamos crecer, que creo que al final es el reto de nuestros encuentros. Con el permiso que me merece, me voy a sentar para... Pues el libro escrito por el padre Ricardo Falla tiene una expresión bastante clara desde su inicio cuando dice que es una interpretación para el día de hoy. No obstante, plantear que es una interpretación para el día de hoy nos lleva por la historia, nos proyecta, nos lleva al futuro y nos ubica en el presente. Y un elemento fundamental que yo encontré durante toda la lectura es la constante preocupación de su autor de plantear cuál ha sido la metodología de la construcción del texto. En esta línea nos plantea de una manera muy noble el padre Falla que el texto ha sido escrito con la colaboración de muchas personas, que es un esfuerzo colectivo, como todos los esfuerzos que nosotros hacemos como pueblo, como todos los esfuerzos que hacemos como familias, como todos los esfuerzos que tenemos en nuestras comunidades. Así también este libro ha sido una construcción colectiva, diluida en mucho tiempo, en algunos meses, en algunos años, donde ha tenido una fuerte presencia algunas personas que ya no están con nosotros, pero que hicieron también un fuerte aporte al estudio del Popol Vuh o del Popol Vuh, o como él lo abrevia en el libro, indicando simplemente una PW. Independientemente de cuál sea la denominación que hoy querramos darle al texto, creo que lo importante es hacer un esfuerzo por buscar su esencia. Y volviendo a mis planteamientos iniciales, cuando hablo de la construcción de este libro de forma colectiva, es porque en el libro también, como parte del planteamiento metodológico de su construcción, el padre Falla plantea que un hilo importante en este texto es el libro, es el documento, son los estudios que trabajó el maestro San Colón. Entonces, no obstante, pueden ellos como autores, como pensadores e investigadores tener criterios diferentes. Se manifiesta en el texto un fuerte respeto por los planteamientos de cada uno de ellos y destacando además que tiene un fuerte componente el texto de la visión jesuita, que prácticamente es la visión de la formación del padre Falla. Con todo esto que he planteado, ustedes se podrán imaginar de la riqueza del texto. Leerlo una vez nos invita a regresar a la lectura y volver a leer. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es el reto de este espacio, que espero no sea el último. Yo sé que el padre tiene una invitación para presentar también su libro en Shela. Y yo creo que de eso se trata, de leer, volver a leer, con nuevas miradas, con nuevas formas y con nuevas inquietudes. Además de que el libro está escrito en colectivo, hay un fuerte aporte de la población joven, de hombres y mujeres jóvenes que participaron en este proceso. Pero más que ser construido por jóvenes, hombres y mujeres, también el libro está dedicado
voy a decir, para nosotros los jóvenes, ¿verdad? Porque todos tenemos que tener ese sentimiento y ese espíritu de juventud, no por la energía física en sí misma, sino por las ansias de descubrir en cada momento de nuestra vida una experiencia que podamos heredar a las futuras generaciones y que nos permita cambiar una realidad tan difícil como la vivimos nosotros en nuestras experiencias individuales y colectivas, una realidad que está llena de limitantes que nos plantea y que nos obliga el sistema, un sistema dentro del cual no estamos en contra, sino de un sistema que procuramos cambiar para tener una vida mucho más justa, mucho más equitativa y, como modernamente decimos, donde los derechos humanos de hombres y mujeres y derechos colectivos puedan ser respetados. Todo esto que pudiera parecer que parte del libro dice, todo eso se diluye, todo eso se desprende de esta lectura, de donde hay un relato de pasajes, hay relatos de pasajes de Popol Vuh, pero que, tal como se plantea en cada uno de los módulos, que son 4, nos llevan y nos traen a analizar nuestra realidad, con un pasaje, con un pasaje del Popol Vuh, planteado como el Popol Vuh lo tiene, pero también la riqueza del texto es cómo ese pasaje lo aplicamos y lo llevamos a la realidad de hoy, y cómo ese pasaje también puede ser importante para poder hacer propuestas, generar acciones, inclusive cambios de actitud, para que nuestro actuar y nuestro pensar pueda llevarnos al buen vivir. Yo creo que eso es como parte del alma de este libro, por lo menos eso fue lo que yo encontré. Encontré además, no obstante, es un texto, una riqueza de fotografías, una riqueza de imágenes, quizás muy pocas, pero muy bellas en su esencia. Y eso también alimenta la lectura. Entonces, más que contarles lo que dice el libro, yo lo que quiero es plantearles la necesidad de leerlo y volvernos a encontrar para poder crear un pensamiento juntos, un pensamiento colectivo de qué pensamos alrededor de esta obra. El libro también, dentro de sus 4 módulos, perdón que sea tan literal, pero es porque me interesa plantearlo así, los 4 módulos tienen referencias a situaciones o realidades no únicas, pero sí importantes. Pudieron haberse denominado de otra forma. Sin embargo, el autor ha hecho una denominación de estos 4 módulos y se los voy a leer de manera rápida. El primer módulo es el Popol Vuh, en los 4 es el Popol Vuh, la esencia y la experiencia de Dios. ¿Ya? Pero cuando nosotros decimos experiencia de Dios y luego de que hemos tenido la experiencia de hacer una invocación a las energías, a nuestros abuelos o a la divinidad, también en esta lectura decimos nosotros cómo entendemos a Dios. O sea, yo, Elia Peña de Alvarado Rosales, soy indígena, soy descendiente del pueblo quiché, soy descendiente de una gran civilización, al igual que todos nosotros, muchos aquí, pero ¿qué entendemos por el concepto Dios? Y aunque está planteado así en el libro como uno de los módulos con esta expresión, también nos deja la libertad de que nosotros descubramos qué es para nosotros ese Dios, qué es la divinidad, qué es la espiritualidad. Porque también permítanme decirles que una de las recomendaciones fundamentales que tiene el libro es que hagamos la lectura no con los patrones o con los espacios ya establecidos en nuestra formación, sino que hagamos una lectura de este libro con nuevos espacios. Démonos la oportunidad de crear nuevos patrones para leer el libro, para no encajar el libro dentro de lo que ya tenemos preconcebido, sino construyamos a partir de la lectura el contexto o el escenario en el cual pretendemos recrear
lo aquí explicado y planteado de una manera tan elegante, tan comprensible y tan agradable de leer. Sumo a esto también el siguiente módulo que refiere a siempre Popbuch y la visión crítica de la realidad. Aquí el autor nos hace una referencia de pasajes importantes del Popbuch, pero más que referirme al pasaje del Popbuch, me pareció sumamente importante hacer el análisis que hace en el contexto de la realidad. Cuando habla, por ejemplo, de cómo los derechos de las mujeres en la realidad que hoy vivimos se ven violentados, cómo el sistema patriarcal existente y persistente, aún con la lucha de las mujeres y de los colectivos, sigue presente. Entonces hace una trenza hermosa en relación al texto y a la realidad, y aunque la realidad es tan dolorosa, lo que el texto pretende es empujarnos o llevarnos a una orilla donde obligadamente tenemos que construir un puente, un razonamiento que nos lleve y nos obligue a acciones para mejorar lo que hoy de manera constante, de manera directa o indirecta, cuestionamos de nuestra dinámica. Luego el Popbuch y la conciencia, como el tercer módulo, que podríamos plantearlo con todo el respeto, a manera de síntesis, por el poco tiempo que tenemos, como el yo debe de tener bien centrados los valores que hereda, pero que también deben de proyectarse a la realidad, y que nuestra particular forma de ser siempre debe de ser en función de lo que pensamos que como colectivo es importante. Y finalmente lo del Popbuch y la historia, que nos lleva a la etapa final, entendiendo primero la historia importante para entender la realidad de hoy, pero también para analizarla y poder proyectarnos, que es el texto que usa el texto, cómo nos proyectamos, teniendo los antecedentes que tenemos, aparte de que lógicamente plantea el libro elementos históricos de la vida y de la realidad de los pueblos que nos antecedieron o de los pueblos de los cuales nosotros descendemos. Hay tanto que decir, pero una idea que me llamó mucho la atención y que lo encontré en el primer módulo es el concepto, cuando está el concepto o el planteamiento de Dios, pero también visto en nosotros, o podemos decir en nosotras, o sea, en nosotros como el colectivo. Ese planteamiento de esa manera nos recuerda que no estamos solos o solas, pero no es como personas en sí mismas, pero también como actores sociales. Y en el punto de la nada, en donde no hay de la nada, que es un planteamiento existente en el libro, al inicio, nos dice la nada, pero en nosotros, ¿ya? O sea, se dan cuenta de esa expresión, creo, filosófica, armoniosa y contradictoria. Pero la nada también, entendida las dos partes que nosotros vemos, el cielo y la tierra, el nosotros y la nada. Con todo esto quiero decir que es un libro para ser leído con la motivación de querer cambiar nuestra realidad, un libro construido con ideas bastante claras de la necesidad de una sociedad mejor, y un libro que hay que leerlo más de una vez y de manera colectiva. Un libro que nos invita a encontrarnos de nuevo. Y finalmente decir que yo me sentí muy honrada leyendo un texto tan especial. A veces por nuestras dinámicas particulares nos involucramos en lo práctico, en lo técnico, y nos olvidamos que también todo esto forma parte del alma de lo que somos como colectivo. Por eso nosotros, para mí, tuvo mucha importancia en esta lectura. Y finalmente, siendo muy respetuosa de los espacios de tiempo, porque creo que si hablamos mucho dejamos
de escuchar a los demás. Yo quiero decir que yo estuve muy contenta cuando empecé leyendo el libro y que decía Santa María Chiquimula, porque los primeros años de mi vida yo acompañaba a mi madre que trabajaba en una comunidad de Santa María Chiquimula, Chuacorral, y siempre para nosotros Santa María Chiquimula es muy especial, y entonces para mí tuvo muchos elementos emotivos, la lectura y una gran riqueza en formación. Muchísimas gracias, lamento ser tan poca de palabras y espero haber expresado lo que pienso que puedo compartir, y seguramente más adelante tendremos algunos otros aportes. Gracias.